Buenos días, vamos a ver esta clase de electromagnetismo por el profesor Dudville Orbaza Pavón Riaño. El tema de hoy, potencial eléctrico. Empecemos. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico es la cantidad de trabajo por unidad de carga que debe realizar una fuerza externa para mover una carga de prueba desde el punto de referencia hasta ese punto, sin acelerar, con las fuerzas de campo eléctrico. Se expresa en voltios, donde un voltio es equivalente a un julio sobre coulomb. Aquí, por ejemplo, vemos una partícula que se quiere mover desde el punto A hasta el punto B en un campo eléctrico generado por esa carga fuente. Entonces, movemos esa partícula que se puede mover por cualquier tipo de trayectoria. Para poder calcular el potencial eléctrico, debemos partir del concepto de trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico o el trabajo en formato general es igual a la fuerza por el desplazamiento, dos cantidades vectoriales, y se realiza un producto punto. Partiendo de esta definición de trabajo, como vamos a hacer desplazamientos muy pequeños, entonces el trabajo es fuerza punto esos pequeños desplazamientos, y después sumo el trabajo para obtener el trabajo total mediante este operador matemático que es la integral. La fuerza que se necesita para mover una carga positiva de A a B es igual a la fuerza eléctrica, pero con signo contrario. Por lo tanto, el trabajo ahora es igual a la integral de menos la fuerza eléctrica producto punto esos pequeños desplazamientos. Reemplacemos el concepto de fuerza eléctrica. Si recordamos, la fuerza eléctrica es igual a menos la carga multiplicado por el campo eléctrico. Este menos pues proviene de la definición de la fuerza externa. Pasamos a dividir la carga y llegamos directamente al concepto de potencial eléctrico. Básicamente lo que estamos diciendo es que el potencial eléctrico es igual al trabajo por unidad de carga o a la energía potencial por unidad de carga, que es igual a la integral de menos el campo eléctrico producto punto de esos pequeños desplazamientos. Si reemplazamos la definición que teníamos de campo eléctrico, recordando que el campo eléctrico es la constante eléctrica que multiplica la carga y divide a la distancia al cuadrado entre esos pequeños desplazamientos. Aquí tenemos un vector direccional y esto escrito de otra forma, el diferencial de desplazamiento. Integramos desde A hasta B y obtenemos pues esa definición. Continuando, entonces vamos a integrar, sacamos los valores constantes de la integral, en este caso son la constante eléctrica y la carga, integramos y con eso obtenemos que el valor de esta integral es 1 sobre r negativo. Este negativo con el negativo que teníamos de antes pues lo cancelamos y ahora pues reemplazamos los valores desde A hasta B, recordando que aquí nosotros tenemos que primero estamos desde una distancia, esta que tenemos aquí es RA, aquí la voy a tomar, aquí desde acá hasta acá es el valor de RA y desde acá hasta acá sería el valor de RB. Si RA tiende al infinito, es decir, estamos trayendo una carga desde el infinito, el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga dividido en R. Es una cantidad escalar, es un número. ¿Qué características clave tiene el potencial eléctrico? Bueno, que es una cantidad escalar. Aquí esa cantidad escalar es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia, a diferencia del campo eléctrico que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado.
Aquí vemos cómo cambia el potencial eléctrico a medida que la distancia varía de una carga puntual. Es una magnitud escalar, el potencial eléctrico no tiene dirección ni sentido, su valor numérico puede ser positivo o negativo. Positivo si la carga es positiva, negativo si la carga es negativa. Depende del punto de referencia. El potencial eléctrico es un punto que se mide respecto a un punto de referencia, que generalmente es el infinito, donde ahí el potencial es igual a cero. En cargas puntuales, por ejemplo, también tenemos que en circuitos la Tierra se considera como potencial cero. No depende del camino, solo de los puntos inicial y final. Dado que el campo eléctrico es conservativo, la diferencia de potencial entre dos puntos es la misma sin importar el camino seguido. Existen las superficies equipotenciales. Estas superficies equipotenciales son superficies en las que el potencial eléctrico es constante en todos sus puntos. Esto significa que si una carga se mueve dentro de una superficie equipotencial, no realiza trabajo eléctrico ni sufre cambios en su energía potencial. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, son perpendiculares al campo eléctrico. En cualquier punto, las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Esto se debe a que el campo eléctrico es la dirección en la que el potencial cambia más rápidamente. No hay trabajo realizado. Como el potencial es constante sobre una superficie equipotencial, moverse dentro de ella no implica trabajo por parte del campo eléctrico. Aquí vemos, por ejemplo, las líneas de campo eléctrico para una partícula positiva y para una partícula negativa. Estas líneas, estos círculos punteados, son las superficies equipotenciales, donde en todos los puntos de esta superficie equipotencial el valor es el mismo, ¿sí? Y va cambiando a medida que nos vamos alejando de la carga, como se había mostrado en el slide anterior. Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de configuración, pero cuando tenemos en interacción dos cargas, una positiva y una negativa, recordando que las líneas de campo eléctrico salen de las positivas y entran a las negativas, y aquí vemos cómo se deforman estas superficies equipotenciales, teniendo en cuenta que esa trayectoria de superficie equipotencial es perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Bueno, por último vamos a realizar el siguiente ejercicio. Determine el potencial eléctrico existente en el punto P indicado en la figura, que se debe a la existencia de dos cuerpos puntuales de cargas Q1 de más 2 microcoulomb y Q2 de menos 4 microcoulomb respectivamente. Recordar que lo que vamos a buscar es el potencial necesario para traer una carga desde el infinito hasta el punto P. Esa carga que traemos desde el infinito hasta el punto P es una carga positiva. Si recordamos la definición de potencial eléctrico, es B igual a K sub E multiplicado por la carga y dividido en la distancia en donde queremos calcular el potencial eléctrico. Reemplazamos los valores para el potencial 1. Si vemos el potencial 1, pues depende de la carga 1 y la distancia desde el punto hasta la carga. Esa distancia es 1 centímetro. Si reemplazamos los valores que tenemos, la constante eléctrica, la carga que son 2 microcoulomb, si nos damos de cuenta, micro debemos cambiar la potencia de 10, que es 10 a la menos 6, y lo mismo el centímetro. Centi lo cambiamos a la potencia de 10, 10 a la menos 2. Realizamos los cálculos correspondientes y eso nos da 1.796 por 10 a la 6 voltios. Ahora reemplazamos los valores para el potencial número 2. En este caso tenemos que hacer algo adicional. Si vemos, necesitamos calcular la distancia que hay desde el punto P hasta la carga de menos 4 microcoulomb. Pues lo podemos hacer usando Pitágoras. Elevamos al cuadrado los catetos de este triángulo rectángulo y operamos. En este caso el resultado es raíz de 5 centímetros. Reemplazamos ahora los valores y convirtiendo todo al sistema internacional de unidades, donde micro es el multiplicador de 10 a la menos 6
y centi es el multiplicador de 10 a la menos 2 y mantenemos el signo de la carga. En este caso nuestro resultado es menos 1.606 por 10 a la 6 voltios. Ahora, para calcular el potencial total en el punto P, sumamos los dos potenciales. En este caso, el potencial V1 más el potencial V2 y obtenemos el resultado que es igual a 0.190 por 10 a la 6 voltios. Bueno, muchísimas gracias.